Buenas tardes, mi nombre es Estefanía Rodríguez. En esta tarde quiero hablarles un poco acerca del aprendizaje y las bases biológicas. Iniciamos con el concepto de aprendizaje, que es el proceso a través del cual se modifican y se adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Como podemos ver, como dice aquí, que el aprendizaje son el resultado del estudio. Nosotras todas las personas tenemos un ritmo diferente de aprendizaje, pero eso no quiere decir que todos no podamos aprender. Yo como docente y como mi experiencia como docente he podido darme cuenta que a pesar de que los niños no tienen el mismo ritmo de aprendizaje, los niños pueden ir al mismo nivel. Y eso depende también de las estrategias que nosotros como docentes también implementemos para eso. Por eso que el aprendizaje es la base fundamental de todo proceso de enseñanza. Partiendo de esto también podemos decir que hay diferentes tipos de aprendizaje. Está el perspectiva conductal, que es el estudio de conductas observables. Está la perspectiva cognitiva, que es la importancia de los procesos mentales. Está la perspectiva humanística, que son las personas que actúan con intencionalidad y valores. Y está la perspectiva del aprendizaje social, que es el aprendizaje que tiene lugar a través de la observación. Y esto se da mucho, más que todo cuando estamos en el proceso de estudio, en las prácticas. Bueno, la utilización del concepto puede ser mental, que es cuando se recuerdan acontecimientos, datos o conceptos. Eso también implicaría hablar sobre memoria. Y el instrumental, cuando se realiza una tarea manual. Los procesos considerados esenciales para el aprendizaje son la atención, la memoria, la motivación y la comunicación. Todos estos cuatro van de la mano para tener un buen proceso de enseñanza. Entre los conceptos básicos tenemos el concepto de memoria, que dice que la memoria es el almacenamiento de la información recientemente adquirida de manera que se pueda acceder a ella posteriormente. En la práctica es muy difícil establecer los límites. Así, cuando se habla de aprendizaje, se debe aceptar que el concepto de memoria está implícito, ya que es posible que se produzca el aprendizaje sin la memoria. Bueno, nos podemos dar cuenta que muchas cosas, y una de las asignaturas que requiere de mucha memoria es el área de matemáticas y el área de inglés. Aquí juega un papel esencial la memoria en el proceso de los estudiantes, puesto que, por ejemplo, el inglés, los niños tienen que aprenderse cómo se escriben los verbos. En matemática, las matemáticas son exactas y son de memoria. En ejemplo, las tablas de multiplicar son algo que todos aprenden de memoria. Entonces, la memoria y el aprendizaje van ligados mucho de la mano, pero no quiere decir que si no hay memoria no hay aprendizaje, porque todas las cosas no requieren de memoria. Hay muchos aprendizajes que surgen del pensamiento, de los conceptos básicos que uno tenga y todo eso. Partiendo de eso, también podemos decir que el aprendizaje es un proceso que va a modificar un comportamiento posterior. Eso es decir, por ejemplo, nosotros tenemos diferentes conceptos y sobre todo los conceptos básicos de las cosas que uno piensa que puede ser y que realmente en ocasiones lo es. Y lo que hace uno con el aprendizaje es adquirir más conocimiento y profundización de lo que se está tratando en un tema determinado. Y en la memoria hablamos de la capacidad de recordar experiencias pasadas. Nuestra memoria es algo que a diario no sirve para todo. O sea, nuestra memoria juega una esencia importante en nuestro diario vivir. En las bases biológicas encontramos el aprendizaje y las estructuras cerebrales. Cualquier función encontrada en un organismo vivo debe depender de alguna estructura. Si la función que no nos interesa es el aprendizaje, la estructura que la produce es el cerebro.
El aprendizaje en sí ocurre a la utilización de una serie de localidades en la corteza cerebral. Dice que las funciones de las áreas corticales se pueden resumir en tres: en la función sensorial, en la función integrativa y en la función motora. En los aprendizajes y cambios en el cerebro, todos los productos de la mente vienen del cerebro y sus interacciones en el cuerpo y en el mundo. Para entender la mente humana debemos reconocer los orígenes básicos del cerebro, si se considera el aprendizaje como un cambio duradero o permanente en el comportamiento. El mismo debería ir acompañado de cambios funcionales y estructurales del cerebro. Aquí les voy a mostrar unas imágenes donde nos muestra el sistema nervioso. No me deja mostrar. Donde nos muestra el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Todo hace parte del cerebro. En él también podemos darnos cuenta de que hay dos hemisferios con distintas funciones. Está el hemisferio izquierdo, que es donde se controla, se analiza, se razona, donde se utilizan las estrategias, y en el hemisferio derecho es donde está el arte, los deseos, la música, la paz, la libertad, la imaginación, la creatividad. Dicen los científicos, están consiguiendo niveles de detalle en el mapa del cerebro. Bueno, con todo lo dicho anteriormente, nos podemos dar cuenta que el aprendizaje con la memoria van de la mano, van ligaditas en cualquier tipo de proceso. Ellas son esenciales en nuestro diario vivir, las necesitamos todos los días para cualquier tipo de cosas que se nos presenten, sea a nivel laboral, sea a nivel de familia, pero a la final tenemos que darle un buen uso a estas herramientas que nos facilitan, que nos ayudan, que son importantes y esenciales en cada cosa que se hace. Yo como docente le doy gracias a estas herramientas que hacen parte del proceso que yo estoy ahora mismo dándole a mis estudiantes, puesto que como docente me ha tocado estudiar, aprender para impartir ese conocimiento, muchas cosas que se quedaban en conceptos básicos, en concepciones, han sido profundizadas a través de eso, del aprendizaje, de la memoria. A través de todo eso, esto nos permite ampliar los conocimientos, cambiar de percepción, cambiar de conceptos y lograr tener un concepto específico de cualquier determinado tema. Muchas gracias, espero sea de gran ayuda esta pequeña exposición que les hice. Bendiciones, profe. Bueno, en las bases psicológicas también encontramos el aprendizaje, proceso mediante el cual los seres vivos modifican su comportamiento como resultado de la experiencia. En los cambios de la conducta podemos decir que son relativamente permanentes, fácilmente objetivables y adquisición de nuevos conocimientos o habilidades a través de la experiencia, el estudio, la instrucción, la observación o la práctica. En los tipos de aprendizaje encontramos el aprendizaje no asociativo, que resulta de la exposición a un estímulo único. Y en el aprendizaje asociativo resulta
de la relación entre dos o más estímulos, entre un estímulo y una respuesta, o entre un estímulo y su consecuencia. En estos tipos de aprendizaje también encontramos el condicionamiento clásico, también llamado pavloviano, que es un estímulo inicialmente neutro. Y encontramos el condicionamiento intrumestral, también llamado operante, que se establece una asociación entre la conducta y sus consecuencias. En el condicionamiento clásico y sus consecuencias.